carta instructoria se advierte lo siguiente. A. En fecha 21 de marzo de 1981, René Giovanna García Luna contrajo matrimonio civil con Humberto Fernando Paredes Luna por el municipio distrital de Pisa, de la provincia de Calca, del departamento de Cusco. Hecho que está acreditado con el certificado de la partida de matrimonio correspondiente, habiendo llegado a tener dos hijos llamados Laura Hortensia Paredes García y Fernando Paredes García. Hechos estos que se encuentran debidamente acreditados con el certificado de la partida de nacimiento y con las declaraciones prestadas en autos por los mencionados hijos. El cónyuge varón en su documento nacional de identidad contemporáneo a la fecha de los hechos, en cuanto a su estado civil, aparece como casado, mientras que la ahora agraviada René García Luna en el mismo periodo aparece como soltera. Hechos estos que se encuentran debidamente acreditados con las fichas del René correspondientes, no existiendo en autos instrumento alguno que acredite que ese vínculo matrimonial se haya deshecho. B. René Giovanna García Luna, pese a aquel impedimento matrimonial, hizo vida convivencial con el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro, quien es de estado civil soltero conforme a su ficha de RENIEC, habiendo procreado tres hijos llamados Cristian Vianet Coricanto Medrano García, nacida el 18 de enero de 1990, Solca Marilia Corianca Medrano García, nacida el 16 de diciembre de 1992, y David Antonio Medrano García, nacido el 11 de septiembre de 2000. Hechos estos que se encuentran debidamente acreditados en el mérito de la información en línea y de los certificados de las partidas de nacimiento correspondientes, habiendo fijado como domicilio el inmueble número 44 de la calle Fray Domingo Cabrera del distrito de San Jerónimo de la provincia y departamento de Cusco, lugar donde también vivía Laura Hortensia Paredes García, esto es, la hija de René Giovanna García Luna, habida con su esposo Humberto Fernández Paredes Luna. C. Lidia Evelyn Medrano Chaparro es hermana mayor de Julio Hernán Medrano Chaparro, soltera y no tiene prole, quien al momento de los hechos vivía juntamente que es su padre Julio Medrano en el inmueble número 377 de la calle Santa Catalina Ancha, dedicada exclusivamente al cuidado de su ser, por ser persona anciana y enferma, lugar que era relativamente frecuentado por Julio Hernán Medrano Chaparro, René Giovanna García Luna y sus hijos. Hechos estos que se pueden colegir de la contrastación de la información en línea recabada del RENIEC respecto a ambos acusados que corren autos, así como de todo lo actuado durante el desarrollo de la primera y segunda etapa del proceso. B. La hijastra de Julio Hernán Medrano Chaparro, esto es Laura Hortensia Paredes García, ha sostenido insistentemente y hasta la saciedad que la unión de este último y su progenitora René Giovanna García Luna no era de todo cordial y duradera, más por el contrario, era marcada por constantes peleas por diferentes motivos. Sin embargo, con ocasión del juzgamiento se ha recabado el informe evacuado por de la suboficial Jacqueline Vázquez Tapia de fecha 12 de mayo de 2014, del que aparece que ha revisado los archivos pasivos y activos, cuadernos de ocurrencias de calle común, cuaderno de denuncias directas, retiro y abandono del hogar de 2005 a 2007, no existe registro alguno. Del mismo modo, el gobernador del distrito de San Jerónimo de la provincia y departamento del Cusco ha precisado que desde el 8 de noviembre, llegando este último, que inclusive fue maltratado con un instrumento contundente, como consecuencia de la cual este último abandonó el hogar y se fue a vivir a su casa, a la casa de sus progenitores, esto es, al inmueble 377 de la calle Santa Catalina Ancha, donde vivía también su hermana Lidia Evelyn Medrano Chaparro, sin llevar consigo sus pertenencias. Hechos estos que están debidamente acreditados con el siguiente caudal probatorio. Con la propia manifestación de Laura Hortensia Paredes García, prestada en fecha 3 de julio de 2007, quien refiere que la decisión de la separación se debió al estado de drogadicción extrema de Julio Hernán Medrano Chaparro y a su dejadez en el sostenimiento de la familia. Con la declaración prestada por la hija de la agraviada y del acusado, esto es, Cristian Vianet Coricanto Medrano García, quien precisó que cuando volvió del colegio a su casa, su hermana mayor le dijo que su mamá había perdido los papeles, que le había pegado a su papá con la escoba, que ella le había dicho, corre, vete, vete. Y Julio Hernán Medrano Chaparro se había ido de la casa sin llevarse la bolsa de ropa que su hermana le había preparado, que se sentía mal porque era la primera vez que su papá se iba de la casa. La propia declaración depuesta en autos por el ahora acusado, Julio Hernán Medrano Chaparro, quien alegó que la decisión se originó un tema relativo al cambio de la vivienda de la que residía. F. La agraviada René Giovanna García Luna, al momento de los hechos, cursaba estudios superiores en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras en la Universidad
semestre académico que comenzó el 14 de mayo de 2007 y concluyó el 6 de septiembre del mismo año. Hechos estos que se encuentran suficientemente demostrados con la constancia promocional de notas, programa de matrículas, horario de clases, pago de tasas educativas y con el informe evacuado por el decano de aquella facultad. G. Ha quedado debidamente acreditado que siendo aproximadamente las 6 horas con 30 minutos del 27 de junio de 2007, la agraviada René Giovanna García Luna, luego de hacer una llamada telefónica de un teléfono público al teléfono domiciliario asignado con el número 256084, llegó al inmueble número 377 de la calle Santa Catarina Ancha, de propiedad de los padres de los acusados, Julio Hernán Medrano Chaparro y Livia Evelyn Medrano Chaparro, así como que en ese preciso lugar su cuerpo fue encendido y ardió como si se tratara de una tea humana, para posteriormente ser auxiliada por bomberos, quienes en una ambulancia la trasladaron al hospital regional nosocomio, en el que falleció a los 2 días. Hechos estos que se encuentran suficientemente demostrados con las siguientes pruebas. Con la información de llamadas entrantes al teléfono 256084, de la que aparece una producida desde el teléfono público número 380060 a las 6 horas con 16 minutos y 52 segundos del día 27 de junio del 2007. Y así aparece de la información recabada al efecto, única llamada que duró aproximadamente 1 minuto. Instrumental del que también aparece que del teléfono 277851, instalado en el inmueble ocupado por el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro, cito en el inmueble 44, de la calle Fray Domingo Cabrera del distrito de San Jerónimo de la provincia y departamento del Cusco. Días antes de los hechos se hicieron diferentes llamadas al teléfono ya mencionado, ubicado en el inmueble en el que ocurrieron los hechos, por lo que puede presumirse que la comunicación entre los integrantes de la familia en alguna medida existía, estableciéndose que el levantamiento del secreto de las comunicaciones fue ordenado por mandato judicial. Con el parte de emergencias de la compañía Cusco número 39, Miguel H. Milla, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, donde se precisa que salieron de su base a las 6:45 horas del día 27 de junio de 2007 y retornaron a las 7:50 del mismo día, habiendo encontrado en el lugar de los hechos a una sola víctima con quemaduras y trasladada al Hospital Regional del Cusco. Con el informe de atención médica expedida por el Hospital Regional del Cusco de fecha 27 de marzo de 2008, donde se advierte que René Giovanna García Luna ingresó a las 7 horas con 9 minutos del día 27 de junio del 2007, siendo la impresión diagnóstica gran quemada, región facial y vías respiratorias, complicaciones, obstrucción respiratoria, paro cardiorrespiratorio, habiendo fallecido a las 8:22 del día 29 de julio de 2007. Informe del que aparece que respecto a la atención y medicación proporcionada a la paciente, se cumplió con toda la atención y medicación, y esto consta en los registros de la historia clínica. Constituye corroborante de lo dicho la historia clínica alcanzada, habiendo ingresado por emergencia, derivada a la unidad de cuidados intensivos y alojada en la unidad de quemados, hecho que queda corroborado con el certificado de defunción expedido por el médico Mario Cornejo Portilla, del que se evidencia como causa de defunción paro cardiorrespiratorio, obstrucción de vías respiratorias, quemaduras graves en el rostro y vías respiratorias, a cuyo mérito se extendió por el RENIEC el certificado de la partida de función correspondiente. Debe dejarse expresa constancia que respecto a que la hora agraviada René Giovanna García Luna ardió como si se tratara de una antorcha, siendo aproximadamente las 6:30 horas del día 27 de junio de 2007 en inmediaciones de la calle Santa Catarina Ancha, número 377 de esta ciudad. Prácticamente las partes de la controversia están de acuerdo. Consiguientemente, lo que queda determinar es si ese hecho fue materializado por mano criminal o en todo caso fue producto de un suicidio, correspondiendo al colegiado despejar aquella duda en líneas sucesivas. H. En atención a lo expresado, debe de manifestarse que se ha puesto en cuestión el proceder del médico que pidió el certificado de defunción de la agraviada, esto es del galeno Mario Cornejo Portillo, porque no dispuso la necropsia de la que en vida fue René Giovanna García Luna. Sin embargo, este galeno, al prestar su declaración, ha explicado que la manera de proceder ha sido la que usualmente se verifica en el Hospital Regional de Cusco, sin que en ella haya nada tenido que influir el hecho de ser pariente de los ahora acusados Julio Hernán Medrano Chaparro y Livia Evelyn Medrano Chaparro, agregando que el primero proveía los medicamentos que se requerían para el tratamiento de su pareja, quien le solicitó que extienda el certificado cuestionado, mas no le solicitó que haga algo malo y no presumió que los hechos provenían de un delito.
no existiendo en autos elementos de juicio que lleve al convencimiento del colegiado que esta omisión haya tenido como fin evitar que se investiguen los hechos que a la larga se produjeron la muerte de la agraviada René Giovanna García Luna, tanto más que no corre instrumento alguno que demuestre que aquella omisión del referido médico haya sido sancionado administrativamente o en todo caso procesado judicialmente. Que del mismo modo se ha cuestionado el proceder policial con motivo de la llegada del cuerpo de la agraviada René Giovanna García Luna al hospital regional por parte de los bomberos el día de los hechos. Sin embargo, de la revisión de los autos ha quedado evidenciado que el efectivo policial Alberto Cela Molinero fue quien estuvo de turno y redactó el parte, que fue entregado a su colega Gabino Chauca Arias, quien lo sucedió en el servicio, para que llene los datos que faltaban y lo lleve a su destino. Que el PNP Gabino Chauca Arias llevó el documento a la delegación policial Cusco previo llenado de los datos faltantes y que en ese lugar el efectivo policial Alfonso Santander Farfán no le quiso recibir alegando que por la hora en que ocurrió no le correspondía atenderlo. Habiendo el efectivo policial Alfonso Santander Farfán negado aquella imputación. Sin embargo, el informe evacuado por el mayor comisario Carlos Sánchez Gallardo se advierte que este último reconoció que el documento se le traspapeló y no realizó las diligencias correspondientes aceptando la responsabilidad del caso. Consiguientemente, mal podría imputarse a los ahora acusados el haber impedido el inicio formal de las investigaciones, precisándose que copia del parte sí aparece en autos, siendo la hora y fecha de redacción a las 7:10 del 27 de junio de 2007, con la constancia de la negativa de recepción que aparece agregada al final. Parte que recién fue registrado en el libro de ocurrencias de calle común vía edición el día 2 de julio de 2007. Consiguientemente, debido al proceder negligente del efectivo policial Alfonso Santander Farfán, las investigaciones sobre el evento en materia de juzgamiento se iniciaron solo 5 días después de ocurrido, retraso que lógicamente ha impedido que se dé estricto cumplimiento al principio de investigación que refiere tiempo que pasa, verdad que huye. J. Pese a aquel reparo, no queda duda que los dos acusados se encontraban en el lugar de los hechos el día en que estos ocurrieron, y aquellos mismos lo admiten al prestar sus respectivas declaraciones. Así, Lidia Evelyn Medrano Chaparro alega que en las primeras horas del día 27 de junio de 2007 vibró el teléfono de su domicilio advirtiendo que quien llamaba era René Giovanna García Luna, por lo que le pasó el aparato a su hermano, quien después fue al baño a asearse, que posteriormente soñó el intercomunicador de su casa y al alzar el aparato no contestó nadie, y en el entendido que quien venía era personal que atendía a su progenitor, bajó las gradas y al abrir la puerta advirtió la presencia de la pareja de su hermano, preguntando por aquel, para posteriormente darse la vuelta y prenderse fuego. Proceder que generó que exclame fuertemente: no, Giovanna, no. Y al escuchar ello, inmediatamente su hermano Julio Hernán Medrano Chaparro salió del baño, bajó y prácticamente empujándola al notar que su pareja se incendiaba, se habría abalanzado sobre ella. Esta versión, en la parte que corresponde, ha sido ratificada por el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro, precisando que habría agotado todos los esfuerzos para apagar el fuego. Consiguientemente, ambos manejaron la tesis de que René Giovanna García Luna no fue quemada y por tanto proclamaron su inocencia, deslizando la idea que la obra agraviada prácticamente habría optado por suicidarse, y esa tesis ha sido sustentada por sus abogados privados al momento de efectuar el alegato de defensa correspondiente. Así aparecen las sendas declaraciones prestadas por Julio Hernán Medrano Chaparro y Lidia Evelyn Medrano Chaparro, puestas a nivel policial, fiscal y judicial, tanto en primera instancia como en la audiencia pública. Claro, el colegiado, luego de una minuciosa revisión de los antecedentes, no comparte aquella posición en atención a los siguientes razonamientos. Si bien la agraviada René García Luna, momentos previos a los acontecimientos, efectuó una llamada telefónica a la casa de los padres de los ahora acusados, donde estos se encontraban, conforme ya se ha detallado en líneas precedentes, no resulta razonable que a los pocos instantes al sonar el intercomunicador de la vivienda y no contestar quién llamaba, haya sido la propia acusada Lidia Evelyn Medrano Chaparro quien haya ido a abrir personalmente la puerta. En efecto, esta justiciable, en sus sendas declaraciones ya precisadas, ha sostenido insistentemente que aquel día se encontraba mal de salud y se desplazaba con torpeza debido a la secuela que padecía como consecuencia del accidente de tránsito que tuvo tiempo atrás. Respecto de ello, la propia acusada ha presentado el informe evaluado por el Centro Médico Pardo, en el que se evidencia que el accidente fue el día 23 de octubre de 2005,
que fue operada el 4 de noviembre del mismo año, siendo el diagnóstico secuela, fractura dorsal, secuela, fractura malar izquierda, osteoporosis, osteoartrosis, diplopia. Estado de salud delicado que lógicamente le impedía desplazarse con libertad y le imposibilitaba bajar rápidamente los 23 peldaños de las gradas constatadas por ocasión de las hechas infecciones oculares verificadas en autos. Estado de salud quebrado que lógicamente, dado el parentesco directo existente, era de conocimiento de su hermano Julio Hernán Medrano Chaparro. De ello se puede colegir que al haber la agraviada anticipado su presencia vía telefónica, ambos acusados le esperaron en inmediaciones del inmueble en que ocurrieron los hechos. No de otro modo se explica que aquellos al momento de los hechos no estaban vestidos con pijamas y además resulta ilógico suponer que habiendo alegado Julio Hernán Medrano Chaparro que quien dominaba en su casa era su pareja, haya optado por previamente asearse antes de ir a su encuentro, tanto más que éste estaba en falta por haberse retirado ya varios días del domicilio de su familia. Si bien el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro precisó haber acudido a la víctima en momentos en que ardía como una tea humana, con el propósito de apagar el fuego, esa alegación queda sin piso, como declarado por el taxista Mario Huelcochea Andrade, quien precisó que el día y hora de los hechos, a bordo de la unidad motorizada de placa de rodaje AGQ-325, circulaba por el lugar y advirtió no solo que una persona se quemaba en el interior del inmueble, sino que además estaba apoyada al costado de la puerta de madera de color café, que la puerta de acceso de rejas estaba cerrada y que no vio a persona alguna socorrer a la víctima. Esta persona fue convocada a la audiencia pública, sin embargo arguyó no recordar su declaración originaria, pero reconoció la firma que aparece en su declaración ya analizada. Esa afirmación efectuada por el taxista Mario Huelcochea Andrade en su manifestación primigenia guarda concordancia con lo manifestado por Luis Añer Guamán, que refirió que estando como pasajero del taxi conducido por aquel, escucharon una información periodística que trataba de los hechos y afirmó que no se trataba de un suicidio sino de un crimen que había visto a la persona salir en llamas de su casa, comprometiéndose a declarar sobre el particular. El día de los hechos, circunstancialmente llegó al lugar un periodista en el afán de cazar algún tipo de información al seguir la unidad motorizada de los bomberos que acudía a Raúl al lugar. Él fue precisamente Macías Chile Letona, a quien el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro maltrató físicamente en forma reiterada, por el hecho de que informaba en vivo lo que veían sus ojos, llegando inclusive a quebrar el aparato telefónico que utilizaba, motivando que su hermana Lidia Evelyn Medrano Chaparro se comprometa a reponer el celular, y así aparece de lo declarado por el periodista mencionado, tanto a nivel policial como en la audiencia pública. Ese proceder de los acusados no resulta siendo razonable, ya que de haberse producido un, entre comillas, accidente, o lo que es lo mismo, haber sido testigos de un suicidio, entre comillas, como alegaron, inmediatamente se habrían interesado no solo en socorrer a la víctima, sino tender a que se les proporcione los primeros auxilios que correspondían y no distraer su atención en motivos útiles, como es reaccionar frente a la presencia de un periodista, y en el caso de la acusada, a tratar de justificar la conducta brutal de su hermano y comprometerse a pagar el precio del teléfono portátil averiado. Este testigo Macías Chile Letona, en su declaración ya precisada, ha aseverado que cuando llegó al lugar de los hechos, en el interior del pasadizo no vio a persona alguna, acerto que corrobora lo expresado por el taxista Mario Huelcochea Andrade y permite concluir que solo la presencia de los bomberos motivó que los ahora acusados, Julio Hernán Medrano Chaparro y Lidia Evelyn Medrano Chaparro, salgan del interior en el que se encontraban, cuya puerta estaba cerrada y el primero simula acudir a su pareja. Sobre la forma de actuar del acusado Julio Hernán Medrano Chaparro, debe precisarse que del análisis e interpretación de resultados que contiene la pericia psicológica que se le ha practicado, se ha dicho respecto a su personalidad que trata de crear una impresión favorable, convencional, socialmente conformista, inflexible en la solución de problemas, poca tolerancia a la tensión e impresión, rígido, moralista, sobrevalúa su propio valor, utiliza la represión y el rechazo constantemente. Puede estar confuso, inestable, poco honesto, tiende a ocultar las cosas, evasivo. Y respecto a la acusada Lidia Evelyn Medrano Chaparro, en el mismo rubro se ha dicho procesos emocionales inestables y rápidos, insegura, sensible e intranquila, ánimo decaído y preocupado por situación actual, duda e incertidumbre a situación actual, sentimientos constantes de tensión emocional y ambiental, poco honesta, evasiva, intranquila, afectada, rasgos de ansiedad. Como ha quedado definido en líneas precedentes, ha existido negligencia en el proceder de la autoridad policial de comunicar formalmente lo sucedido el día 27 de junio de 2007 y que, por ello, solo 5 días después, esto es el 2 de julio del 2007,
se iniciaron las investigaciones. En atención a ello, resulta irrazonable el proceder de Julio Hernández Medrano Chaparro, quien al día siguiente de los hechos, o en todo caso ya el 29 de junio de 2007, lejos de estar en el hospital regional pendiente de la salud de su pareja, se haya constituido el grifo latino ubicado en la avenida Mancocapa número 40 del distrito de San Jerónimo y tomado contacto con el grifero Pablo César Quispe Jiménez en el afán de indagar si la hora agraviada del día de los hechos había adquirido en ese lugar combustible y lo que es más, luego de algunos días haya vuelto a aquel lugar, esta vez en compañía de su abogado Heraclio José Cereceda Vergara, en el afán de convencer al mismo grifero para que afirme y declare que efectivamente René Giovanna García Luna había comprado combustible en el mencionado grifo, tal y conforme aparece de lo declarado por Pablo César Quispe Jiménez, tanto a nivel policial como en la segunda etapa del proceso. Proceder que permite concluir que aquel justiciable pretendía a toda costa preparar, inclusive con la ayuda de un letrado, las condiciones que a la larga le permita alegar que la víctima se había suicidado y evitar de esta forma que se descubra el evento delictual en el cual había participado juntamente con su hermana, y en esos términos también se expresó tan pronto como ocurrieron los hechos cuando fue inquirido sobre lo que había pasado. En diligencias preliminares se ha procedido a la exhumación del cadáver de la agraviada René Giovanna García Luna en fecha 25 de julio de 2007, y ello ha generado que ese mismo día se verifique también la necropsia de aquella, oportunidad en que se ha procedido a describir las lesiones traumáticas advertidas. Sin embargo, el estado de descomposición del cadáver no ha permitido determinar la causa de muerte, procediendo también a tomar las respectivas placas radiográficas. En la apreciación minuciosa de estas, claramente se advierte que existen abundantes quemaduras de diferente grado en diferentes partes del cuerpo de la víctima, hecho que ha quedado ratificado con la epicrisis levantada al momento de su ingreso por emergencia al hospital regional, con incidencia a nivel de la cabeza y las extremidades superiores, y esto último lógicamente genera que en sus uñas ya crecidas no se encuentre sarro unguial, conforme se advierte de la pericia biológica verificada en la víctima, siendo también corroborante de las múltiples quemaduras advertidas en la humanidad de la agraviada el certificado médico legal agregado en autos con ocasión del anterior juzgamiento. Igualmente, de la pericia biológica practicada en las prendas de la agraviada, se advierte también que varias de ellas están quemadas, y todo ello hace concluir que el fuego al cual estuvo expuesta la humanidad de la víctima no haya durado solo algunos escasos segundos como se pretende hacer consentir por la defensa, sino un tiempo mayor para generar ese resultado concreto, el que se aprecia con mayor objetividad en los paneles fotográficos antes mencionados. Consiguientemente, el acerto expresado por César Augusto Cruz Hervas, en su condición de técnico mecánico de mantenimiento, experto en seguridad y manejo de combustibles, líquidos y gaseosos, en el sentido de que las quemaduras que intenta la agraviada no son producto de la exposición al fuego por 30 segundos y con 1 litro de gasolina, sino por un tiempo mayor y con una cantidad mayor de combustible, habiéndose utilizado el efecto carne de cerdo, que según se manifiesta es la más parecida a la humana, conclusiones que están corroboradas con el informe físico-químico número 018, de fecha 3 de diciembre de 2014, evacuado por el perito Pedro Mechecolque y con lo expresado por el médico Carlos Negro Ortega, cobrando una vez más vigencia los acertos antes expresados en el sentido de que la agraviada ardió en llamas en el pasadizo del inmueble sin que inicialmente nadie le preste auxilio y en su desesperación se circuló por todas las inmediaciones. Y a ello obedece también que con motivo de la inspección criminalística verificada el 2 de julio de 2007, pese de haber transcurrido ya 5 días del suceso, se haya apreciado en el piso de laja, de piedras y pared lateral izquierda del portón de salida presencia de manchas oscuras compatibles con la preexistencia de haber fuego, encontrándose también cabellos, tejidos epiteliales calcinados y pedazos de prendas de vestir también calcinados. Instrumental de la que también aparece en el interior del inmueble habitado por Lidia Evelyn Medrano Chaparro, en el piso de inicio de las gradas de acceso al segundo nivel se halló un envase plástico color blanco sin tapa con la inscripción de lejía-sapolio conteniendo un líquido amarillento en pequeña cantidad, con hedor compatible a combustible vehicular-gasolina, una bolsa de plástico color negro con restos de prendas de vestir calcinado y un par de calzados de cuero negro, una bolsa de plástico semitransparente color amarillo conteniendo una hoja de papel periódico, una sarta de 4 llaves pequeñas, una pequeña bolsa sintética y una pequeña bolsa de plástico transparente conteniendo 2 pedazos de hojas de papel, uno blanco cuadriculado y otro verde con manuscrito, con lapicero de color lila, habiéndose dejado expresa constancia por el efectivo quien realizó aquel acto
que llama la atención de estos últimos soportes que pudieron haber sido del Oxisa, la ausencia de evidencias relacionadas al hecho, entre paréntesis, quemaduras. Hecho que se ratifica con el peritaje físico de aquellas muestras. Sobre la presencia en el interior del inmueble, de lo especificado en líneas precedentes, de la revisión de los autos no aparece explicación razonable y convincente expresada tanto por Julio Hernán Medrano Chaparro como por Livia Evelyn Medrano Chaparro. Máxime que el mismo día se levantó también el acta de inspección técnico-policial cuyo contenido es similar al anterior. Sin embargo, al final del acta aparece que se dice, se ha podido advertir en los baños, así como en una de las cocinas, existen productos de limpieza zapollo en un número aproximado de 4, habiendo quedado determinado que efectivamente lo que se halló en aquel recipiente es un hidrocarburo, porque así lo ha determinado el peritaje físico-químico verificado de efecto. Todo ello hace concluir que pese a que los manuscritos provendrían del puño gráfico de la víctima conforme a lo precisado en la pericia grafotécnica correspondiente, también lo es que los mismos no eran portados por el sujeto pasivo del delito al momento de producirse el fuego. Solo 12 días después de los hechos, esto es el 9 de julio de 2007, el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro entregó a la Policía Nacional del Perú la ropa que dice haber vestido con ocasión de los hechos investigados producidos el 27 de junio de 2007, siendo ellas un saco de terno usado color verde azulino, un pantalón del mismo color y una chompa cuello B, resaltándose en el acta correspondiente que el pantalón referido había sido lavado. Sin embargo, pese a que el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro asevera que en sus sendas declaraciones ya precisadas que se había abalanzado sobre la humanidad de su pareja en el intento de apagar el fuego, resulta más que curioso que en el saco que aquel dice haber vestido no se advierta quemadura alguna, cobrando vigencia una vez más el dicho del chofer del taxi Mario Huaycochea Andrade, que el día de los hechos Julio Hernán Medrano Chaparro vestía una casaca y no un saco. No de otro modo se explica que la chompa que aquel entregó, el que al vestir se va debajo del saco o casaca, se encontraron pequeñas manchas negras en la parte delantera y pequeñas manchas pardas rojizas en la manga izquierda, cuyas características son distintas a las advertidas en el saco mencionado, a lo que debe agregarse que el pantalón del acusado fue entregado debidamente lavado. Ese mismo día la acusada Livia Evelyn Medrano Chaparro entregó también un pantalón color negro de tela, una chompa de lana de color rojo con 8 botones y una blusa de color lila de material sintético. Estas prendas de vestir fueron objeto de pericia física, precisándose que la blusa lila que vestía la acusada presenta 2 roturas en el costado izquierdo y derecho por fuerza externa, tipo jalón, de 12.9 centímetros en el costado derecho y 7.5 centímetros en el costado izquierdo, presentando también un orificio en la manga izquierda de 0.5 por 0.4 centímetros realizado por contacto con material. Y todo ello hace concluir que previo al desenlace fatal se produjo una pelea entre la agraviada y la ahora acusada Livia Evelyn Medrano Chaparro, y a ello se debe la existencia de la rotura advertida en la blusa que vestía Livia Evelyn Medrano Chaparro. Del mismo modo se debe precisar que con ocasión de las diligencias preliminares que se ha llevado adelante la diligencia de recreación en el lugar de los hechos, con la participación directa del acusado Julio Hernán Medrano Chaparro y Livia Evelyn Medrano Chaparro, contando con la defensa de su abogado Heraclio José Cereceda Vergara. El contenido del acta levantada al efecto se advierte que el acusado habría tomado en varios momentos contacto directo con el cuerpo de la víctima cuando ésta se quemaba, según refiere en el afán de apagar el fuego, y ello hace concluir que por su proximidad al fuego, la ropa que aquel día vestía debió haberse por lo menos parcialmente quemado. Sin embargo, ello no se advierte del informe físico ya analizado. Igualmente, en la misma acta, por versión de la acusada Livia Evelyn Medrano Chaparro, cuando abrió la puerta la agraviada se encontraba próxima a ella y posteriormente habría retrocedido para posteriormente darse la vuelta y prenderse fuego, habiendo advertido cómo cayó el envase plástico que momentos antes contenía combustible, aseveración que no resulta siendo creíble porque de ser así, el envase también se habría quemado por lo volátil que es el combustible, quemaduras que no se han encontrado, quemaduras que no se advierte en el que fue encontrado, y fue el taxista Mario Huaycochea Andrade en su manifestación ya analizada quien refirió que en el lugar no vio envase alguno, que tampoco resulta lógico que una persona que estaba siendo devorada por el fuego guarde un mutis total como pretende hacer consentir Julio Hernán Medrano Chaparro en esa diligencia, quien luego de la recreación no supo explicar el porqué de la existencia de otras manchas de interés criminalístico. El tenor de la misma acta analizada puede corregirse también que si la acusada Livia Evelyn Medrano Chaparro permaneció en la puerta de ingreso
a su vivienda, la presencia, si se quiere, momentánea en ese lugar de la agraviada en circunstancias en que se quemaba, también por lo menos habría generado quemaduras en las diferentes prendas que vestía, las que no han sido apreciadas en la pericia ya analizada, resultando también más que curioso que el acusado haya referido que en el lugar donde se llevó adelante este acto de investigación preliminar no había cal, específicamente en la puerta del inmueble. Consiguientemente cobra vigencia la tesis que quien roció el combustible sobre la humanidad de la agraviada fue su pareja Julio Hernán Medrano Chaparro, y quien prendió el fuego fue Lidia Evelyn Medrano Chaparro. Y precisamente por ello, ante la proximidad con la víctima y haber manipulado el recipiente conteniendo combustible, el acusado mencionado resultó también con quemaduras tanto en las manos como en el rostro, en los términos que aparecen de las fotografías alcanzadas al efecto. Siendo corroborante de este acerto, los dibujos alcanzados por la Fiscalía levantados sobre la base de la recreación analizada, los reconocimientos médicos legales practicados a los acusados, en donde se desprende las mínimas quemaduras de Julio Hernán Medrano Chaparro, pese a que aseveró haberse abalanzado sobre su pareja, y la ausencia de las mismas en la humanidad de Lidia Evelyn Medrano Chaparro. Las fotografías tomadas al inmueble donde se resaltan las huellas advertidas en la escena del crimen y el acta de la inspección técnico-policial y parte levantado el efecto ya analizados precedentemente. Apareciendo también fotografías que demuestran la magnitud del fuego que consumió parte de la humanidad de la hora agraviada, René Giovanni García Luna. Lesiones que se describen también en la planilla alcanzada por el médico cirujano Edi Rubiano Constantini. L. El colegiado descarta la tesis de que la muerte se haya producido por mano propia. Esto es que René Giovanna García Luna se haya suicidado en atención a los siguientes argumentos. Como ha quedado ampliamente explicado en líneas precedentes, la agraviada René Giovanna García Luna a la fecha de los hechos contaba con 5 hijos, 2 habidos en su matrimonio con Fernando Humberto Paredes Luna, Fernando y Laura, y posteriormente 3 habidos con el acusado Julio Hernán Medrano Chaparro, Cristel, Sorca y David. Estos últimos aún en tierna edad al día de los hechos, hecho que descarta que haya podido tomar tal fatal decisión de quitarse la vida y dejar en completo desamparo a todos ellos, ya que estando en vida hacía esfuerzos sobrehumanos para trabajar artesanalmente y lograr ingresos para el bienestar de su familia. Porque la pareja con quien vivía esto es Julio Hernán Medrano Chaparro, no tenía trabajo habitual conocido y se dedicaba solo a vender los terrenos que sus padres le habían asignado y esporádicamente a la agricultura, hechos que se corrigen del contexto del proceso, quien además consumía estupefacientes conforme se ha acreditado con el examen toxicológico correspondiente, de cuya apreciación objetiva se advierte que la muestra fue tomada el 3 de julio de 2007, esto es, después de 6 días de producidos los hechos, y pese a ello dio positivo no solo para cocaína, sino también para marihuana, adicción que lógicamente conocía la hora agraviada René Giovanna García Luna desde hace muchísimo tiempo atrás, y descarta una vez más la tesis del suicidio, porque como cualquier madre pudo advertir que de tomar aquella fatal decisión, sus hijos quedarían en completo desamparo. De otro se tiene evidencia que la agraviada René Giovanna García Luna era celosa para con su pareja Julio Hernán Medrano Chaparro, porque aparentemente su matrimonio con Fernando Humberto Paredes Luna habría fracasado por infidelidad de este último. Celos que resalta María Inés Mercado Caguana al prestar su declaración en audiencia, versión que también aparece en su declaración jurada prestada por este testigo. Cristel Janet Policanto Medrano García, hija del acusado y la agraviada, en su declaración prestada en juicio. Fernando Paredes García, hijastro de Julio Hernán Medrano Chaparro, hijo de la agraviada René Giovanna García Luna, quien declaró en primera instancia. Cirila Lidia Conilla Carvajal, habiéndose arrimado también las declaraciones juradas de Elizabeth López Guamanraime, Severo Cedric Otazú Morante, Rosa Aurora Romero Calancha y Corisolina Yolanda Beja Romero. Sin embargo, esos celos no eran de data reciente, sino antigua, conforme se puede colegir del análisis del conjunto de aquellas pruebas. A lo que debe agregarse que si bien la existencia física de Lucilia Carreño Custiniani ha quedado acreditada con el documento nacional de identidad número 23816040, estando la información en línea adjuntada para los autos y que salió del país aún el 11 de julio de 2007 conforme al movimiento migratorio alcanzado, también lo es que no está suficientemente demostrado que esta persona la noche anterior a los hechos habría contado a la hora cambiada que su pareja le estaba siendo infiel. Y todo ello permite concluir que la pericia post-mortem evacuada por el perito Víctor Hugo Arias Chávez, ratificada en audiencia, no forma convicción en el colegiado. Máxime que la propia Fiscalía ha presentado una planilla que alega todo lo contrario, la que está suscrita por la psicóloga Betsabé Manchego Llerena.
y ratificada con ocasión de la audiencia, descartando toda tendencia suicida de quien ahora tiene la condición de sujeto pasivo del delito. N. Son también pruebas del presente proceso, la inspección ocular ampliatoria llevada adelante en el lugar de los hechos, de cuya lectura se descarta la aseveración del testigo Jason Aldo Aguilar Espino, en el sentido de que habría visto personalmente los hechos y ayudado al acusado Julio Hernán Medrano Chaparro a apagar el fuego que quemaba la agraviada, careciendo de valor probatorio el informe pericial acompañado por el ingeniero químico Elian Vía Vázquez, folio 2681 ampliado a folio 2762, si se tiene en consideración que aquel también es abogado y como tal ejerce el patrocinio de Laura Hortensia Paredes García. Consiguientemente, su contenido puede tener una fuerte dosis de subjetivismo. De mismo modo, lo expresado en líneas precedentes apuntan a que la muerte de René Giovanna García Luna fue por mano criminal. Consiguientemente, el peritaje físico-químico forense presentado por Lidia Evelyn Medrano Chaparro, evacuado por el perito Luis Alberto Gomel Mamani, tampoco puede enervar el valor probatorio de las pruebas antes analizadas. Máxime que de la información proporcionada por el Centro de Salud Mental Juan Pablo II se advierte que la agraviada no registra atención en dicho lugar. Finalmente, luego de la exhumación de la víctima, se han verificado varias pruebas especializadas, entre ellas el protocolo de análisis vía laboratorio de toxicología verificado en hígado, riñón, cerebro y pared gástrica de la víctima, cuyo resultado es negativo. Sin embargo, existe también otro protocolo de análisis de laboratorio de toxicología que refiere que con motivo del dosaje etílico solicitado se ha determinado que la muestra evaluada da positivo para alcohol etílico, resultado que el colegiado considera que no cambia para nada las aseveraciones expresadas en líneas precedentes si se tiene en consideración que la exhumación se produjo mucho después del óbito del sujeto pasivo del delito, quien estuvo viva durante 2 días contados a partir de los hechos. Igualmente se aprecia el dosaje practicado a los ahora acusados, cuya data es muy posterior a los hechos y no abonan elementos de juicio alguno. N. Por último, debe precisarse que en autos corren también otras pruebas, como la declaración de Jimmy Ramiro García Luna y Lourdes Vizcarra de García, recepcionadas en audiencia pública, así como las que corresponden a Juan Arellano Villacorta, Leonardo Escalante Góngora, Gabino Chaucayas, pericia físico-química y demás que se advierte del expediente, las mismas que corroboran todos los acertos expresados por el colegiado en líneas precedentes. Cuarto, de la individualización y determinación judicial de la pena y del monto de la reparación civil. Sobre el particular debe precisarse lo siguiente. A. Inicialmente no debe perderse de vista que los hechos en materia de juzgamiento ocurrieron el 27 de junio de 2007, desde cuya oportunidad al presente se ha producido la sucesión de leyes penales en el tiempo. Consiguientemente, conforme al artículo 6 del Código Penal, debe aplicarse la ley más favorable al acusado en caso de conflicto. B. Habiendo sido también objeto de contradictorio la determinación de si los hechos se subsumen al delito de parricidio o en todo caso al delito de homicidio calificado, corresponde referir que esa interrogante ya ha sido respondida en la secuela de los autos, cuando al expedir la Ejecutoria Suprema de fecha 2 de agosto de 2012, se dice lo siguiente. El bien jurídico que protege el parricidio, la vida y especialmente el deber de garante en virtud de una institución como es el concubinato o filiación. La fundamentación jurídico-penal del delito de parricidio radica en que cuando la víctima es un cónyuge o concubino y ascendiente, está en la infracción del deber, en donde el interviniente es un garante en virtud de una institución, concubinato y de filiación, y su naturaleza no es creada por la norma, sino por ámbitos de la vida jurídicamente ya conformados, cuya capacidad de funcionamiento debe ser protegida solidariamente por el obligado especial, a lo que se debe agregar que el sustento de la imputación jurídico-penal no se limita solo a la posibilidad de ser autor como una determinada característica o un determinado círculo de autores previstos por la norma, sino a la defraudación del deber positivo o específico que garantiza una relación ya existente entre el obligado y el bien jurídico, independientemente de la importancia de su contribución o dominio del hecho o de la organización, toda vez que la cesión se da en la estructura interna de la institución concubinato o filiación. Esa es una cita transcriptoria de la Ejecutoria Suprema mencionada. En esa misma oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la República ha referido también que, pues, como concluye la propia sentencia y está demostrado con las pruebas actuadas, que los acusados decidieron dar muerte a la víctima, para cuyo efecto se premunieron de combustible y luego, cuando la Oxisa llegó al domicilio de sus agresores, le rociaron combustible y le prendieron fuego, lo que le ocasionó la muerte. Por tanto, ha sido ampliamente desvirtuada la hipótesis del suicidio. Y se precisa también que esta postura jurídica
es la misma que contenía la Ejecutoria Suprema de fecha 20 de agosto de 2008, dictada en el recurso en unidad número 4223-2007-Arequipa. C. Si no es así, si bien la acusada Livia Evelyn Medrano Chaparro no reúne la calidad exigida por el tipo penal del parricidio, es por el principio de unidad del título de imputación, la validez de enjuiciar a los distintos intervinientes, autores o partícipes, no habiéndose fundamentado consistentemente para dividirlos o imputar determinado delito al autor o coautor y otro distinto al partícipe, por lo que no cabe apartar a los instigadores o cómplices del delito de parricidio en el cual prestaron auxilio o asistencia para su perpetración e imputarle un delito diferente como es el de homicidio simple o calificado. En estos casos, el partícipe sabe que la víctima es pariente de la persona a la cual presta asistencia o auxilio para consumar el acto homicida y por el principio de la accesorialidad limitada conforme al artículo 25 del Código Penal. Consiguientemente, respecto de la acusada Livia Evelyn Medrano Chaparro, corresponde ser juzgada por delito de parricidio y no de homicidio calificado, como ha sugerido la representante del Ministerio Público al momento de formular su requisitorio oral, por lo que debe aplicarse al presente el principio de determinación alternativa, máxime que se mantienen incólumes en las pruebas actuadas. El bien jurídico protegido en ambos casos es el mismo, y porque además la acusación escrita fue formulada contra ambos acusados por este único delito, debiendo también cobrar vigencia el acuerdo penal número 6/2009/J116, que al desarrollar el tema del control de la acusación determina que la calificación jurídica de los hechos siempre es provisional. D. Si es así, conforme al artículo 107 del Código Penal, el delito de parricidio tiene como pena mínima 15 años y como pena máxima 35 años. En aplicación de los alcances de la Ley 30.076, que introduce el artículo 45-A del Código Penal, ese interregno de tiempo constituye la pena básica y se procede a dividir en 3 tercios, cada uno de los cuales es de 6 años y 8 meses. Consiguientemente, el primer tercio se extiende de 15 a 21 años con 8 meses, el tercio medio de 21 años y 8 meses a 28 años con 4 meses, y el tercer tercio superior, esto es, de 24 años con 4 meses a 35 años. A ello debe agregarse que en el presente caso se advierte que los acusados Julio Hernán Medrano Chaparro y Livia Evelyn Medrano Chaparro no cuentan con antecedentes de ningún tipo conforme convencen los informes correspondientes. Ello constituye una circunstancia atenuante que permite fijar la pena en el primer tercio, esto es, entre los 15 años y 21 años y 8 meses, considerando además que cualquier otra circunstancia existente está contenido en el mismo tipo penal. D. A lo dicho debe agregarse que Julio Hernán Medrano Chaparro ha tenido con la víctima 3 hijos, mientras que Livia Evelyn Medrano Chaparro no tiene prole, y ambos a la fecha superan fácilmente los 60 años de edad. Consiguientemente, la pena que corresponde imponérsele es la mínima fijada en el artículo 107 del Código Penal, cumpliéndose de esta forma los principios de prevención general y especial consagrados en el artículo 1 del título preliminar del Código Penal. E. En cuanto a la reparación civil, debe precisarse que como consecuencia de los hechos producidos por Julio Hernán Medrano Chaparro y Livia Evelyn Medrano Chaparro, se ha producido el óbito de René Giovanna García Luna, quien fue pareja del primero y cuasi cuñada de la segunda. Desaparición temprana que ha generado que ésta no cumpla las metas que se había trazado y que sus hijos queden también al desamparo. El resultado concreto del evento delictual es la muerte de aquella, habiéndose vulnerado con la conducta asumida por los acusados el bien jurídico cual es la vida de la agraviada, vida que jamás se ha de recuperar, sino solo indemnizar por parte de quienes la produjeron, fijándose el respectivo quantum, utilizándose el efecto criterios de proporcionalidad y razonabilidad consagrados en la última parte del artículo 200 de la Constitución Política del Estado. Quinto, de las articulaciones e incidencias producidas en el proceso. Por escrito en fecha 23 de enero de 2008, Laura Hortensia Paredes García ha tachado los documentos de su referencia, los mismos que conforme al tenor de la presente sentencia no han sido valorados de modo alguno. Consiguientemente carece de objeto resolver aquella articulación. En la sesión de fecha 4 de diciembre de 2014, el abogado del acusado Julio Hernán Medrano Chaparro ha tachado la planilla pericial elaborada por el ingeniero Eddie Ambía Vázquez con los fundamentos de su referencia, la misma que tampoco ha sido valorada por el colegiado al momento de emitirse esta decisión de fondo. Consiguientemente carece de objeto resolver aquel pedido. En la sesión de fecha 3 de noviembre de 2014, la Fiscalía Superior ha solicitado la detención del testigo Jason Aldon Aguilar Espino, precisando que ha incurrido en falso testimonio. Sobre el particular se debe precisar que el colegiado al emitir esta decisión ha procedido a emitir un juicio de valor sobre el contenido de aquella declaración en los términos que contiene el rubro respectivo. Consiguientemente, al representante del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, le corresponde determinar si procede o no investigar a aquel testigo por delito de falso testimonio, tanto más que
Actualmente está vigente el Código Procesal Penal de 2004 de corte acusatorio que se basa en la diferenciación de roles de las partes de una controversia de naturaleza penal. Sexto, conclusión. De todo lo expresado en líneas precedentes, se concluye que la culpabilidad y consiguiente responsabilidad de Julio Hernán Medrano Chaparro y Lidia Evelyn Medrano Chaparro ha quedado demostrada, motivo por el cual corresponde aplicar el presente la consecuencia jurídica contenida en el artículo 107 del Código Penal y fijarse la reparación civil que el caso amerita, no mereciendo amparo ninguna de las articulaciones formuladas en el curso del proceso. Por estos fundamentos, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco, administrando justicia en nombre de la Nación, valorando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia que la ley autoriza, de conformidad con lo previsto por los artículos 283 y 285 del Código de Procedimientos Penales, falla. 1. Declarando necesario resolver la tacha de los instrumentos de su referencia formulado por Laura Hortensia Paredes García por escrito de fecha 24 de enero de 2008. Innecesario resolver la tacha de las planillas de su referencia deducidas por la defensa del acusado en la sesión de fecha 4 de diciembre de 2014 en cuanto a la aplicación del artículo 257 del Código de Procedimientos Penales respecto a lo declarado por el testigo Jason Aldo Aguilar Espino, dispusieron que la Fiscalía proceda conforme a sus atribuciones. 2. Condenando a los acusados Julio Hernán Medrano Chaparro y Lidia Evelyn Medrano Chaparro, cuyas generales de ley corren la parte positiva de esta sentencia, por delito de parricidio en agravio de René Giovanna García Luna, representada por sus herederos legales, a quienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código Penal, les impusieron 15 años de pena privativa de libertad efectiva. Fijaron en la suma de 20.000 nuevos soles por concepto de reparación civil que los sentenciados abonarán a favor de los herederos legales de René Giovanna García Luna. Quinto, no habiéndose hecho presente al acto de lectura de sentencia a los condenados, ordenaron su inmediata captura, para cuyo efecto mandaron su inmediata captura. Mandaron, se oficia a la autoridad policial correspondiente tanto a nivel nacional, regional y local, y tan pronto como sean puestos a disposición de esta sala, se proceda a su internamiento en el CRAS de Clencoro, acompañándose copia de esta decisión para los fines legales consiguientes, precisándose que la fecha de inicio y conclusión de la pena serán establecidas tan pronto como su captura se produzca. Tómese razón y hágase saber. Señores jueces superiores, Quinte Villegas, Sarmiento Núñez, Paredes Mateos. Bueno, la sentencia ha sido extensa, disculpen los lapsos que esto debe tener a la lectura. Preguntamos a la Fiscalía si es que está o no de acuerdo con la sentencia de ley. Conforme. La parte agraria tiene derecho a impugnar solo por escrito. Los abogados de los acusados. Reservo mi derecho. Voy a reservar mi derecho. El doctor de Gachaguán. Nos reservamos el derecho. Bueno, entonces, estando a la reserva y a la conformidad de este último del fiscal, concluye este acto procesal. Señor presidente, disculpe. Solicitaríamos expresamente que nos notifique con la sentencia en forma escrita en el término de ley. La notificación se ha producido al momento de la lectura. Lo que le podemos proporcionar es copia de la sentencia, que no es una notificación. Correcto. Bueno, entonces, gracias por su presencia. Buen día.